Hace unos 3 años o 3 años y medio estaba estudiando COU en una academia y de repente un día llegó a mis manos un libro que hablaba sobre un hombre que dio la vuelta al mundo en solitario. Yo no sabía nada de navegación ni nada y fue como una revelación para mí leer este libro y digamos que decidí que iba a dedicar mi vida a navegar. Este es un barco que trajimos de las Antillas franco-holandesas, lo compramos allí, que llevaba un tiempo abandonado fuera del agua, entonces decidimos que lo íbamos a traer a España, lo preparamos para atravesar el Atlántico y una vez aquí hemos rehecho totalmente, hemos restaurado todos los interiores y los exteriores para después venderlo. Vi que el mar era una cosa que me atraía mucho y bueno, decidí que lo que quería hacer era ir a atravesar el Atlántico en solitario. Empecé a conseguir todo lo que pude, a leer lo que pude, vinieron mis primeras prácticas navegando. Una vez salimos de Cádiz en dirección a las Canarias y al cabo de unos 2 días de navegación a la altura de Casablanca más o menos por la noche, yo estaba durmiendo, había un tripulante de guardia y bueno, chocamos contra algo que había a la deriva. Nunca he llegado a saber lo que fue porque no lo vimos, era noche cerrada y vamos, no sé, la cuestión es que se hizo una vía de agua muy grande en la zona del timón, que el timón se quedó totalmente partido y nos quedamos a la deriva intentando repararlo, no pudimos repararlo en el mar y la única posibilidad era de abandonar el barco porque se hundía. Entonces con un sistema por satélite que hay de rescate lo activamos y al cabo de unas 6 horas nos vino un transatlántico de la Transmediterránea. Fue una maniobra muy difícil, había mucho mar, había unos 4 metros de ola y había también bastante viento, unos 35 nudos y fue una maniobra muy difícil que el capitán del transatlántico demostró que sabía mucho, ¿no? Y por suerte, tuvimos mucha suerte de poder salir de esta bien, sin ningún daño ni nada, ¿no? Bueno, digamos, esto es lo que nos salvó este aparatito. Bueno, además es lo único que quedó de mi barco y es un sistema que envía una señal a un satélite. Bueno, hay una red de satélites de salvamento y lo que hace básicamente es señalar la posición exacta que está el barco, además del color del casco, un teléfono de contacto y algunos datos. Una de las ideas que tengo próximamente para hacer un proyecto es la que creo además que no se ha hecho nunca, es la de atravesar el Atlántico con un barco de vela latina. Los barcos de vela latina son una embarcación tradicional de las costas mediterráneas y particularmente también en Cataluña, que hacían cabotaje y comercio. Un barco de vela latina bueno, fundamentalmente son de madera, suelen ser también abiertos tiene una cubierta abierta y tiene un gran palo de madera también con una verga que se llama antena y con una gran vela mayor que además fue uno de los avances de la vela porque supone que a diferencia de las velas cuadras se puede ceñir al viento, o sea, ir en contra del viento. Y es un tipo de embarcación que son muy marineras y muy fuertes. A medida que he ido navegando y he ido haciendo muchas millas, es algo que me ha ido atrayendo cada vez más la navegación cada vez más clásica y sin aparatos electrónicos, sin ayuda, bueno, más que nada sin ayuda de la tecnología que existe actualmente. Y pienso que es una manera de sentir más la naturaleza y el mar y todo lo que le envuelve.